Paz y abundancia de bendiciones les enviamos desde Nexen Institute, que la gloria del Eterno, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, repose abundantemente sobre sus vidas y familias. Nos corresponde estudiar para este día la parashá número 46, que lleva por título o por nombre Ekeb. Y Ekeb significa consecuencia, básicamente, esencialmente consecuencia. ¿Y por qué significa consecuencia y por qué se llama Ekeb la parashá? Porque así es como comienza la parashá. El versículo 12 dice: como consecuencia de haber oído. Otra versión dice: y por haber oído, pero la traducción correcta es: y como consecuencia que de haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, el Eterno tu Elohim guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y aquí de entrada hay una llave, hay un secreto, hay una herramienta, hay un activador. Si nosotros caminamos en el mandamiento, recuerde que la palabra oír es escuchar, memorizar, aprenderlo, memorizarlo y practicarlo. Aquí el texto hebreo, el versículo 12, dice: Yehaya Ekeb tishmeun et hamishpatim haele ushemarten. O sea, ocurrirá que si como consecuencia de guardar, de preservar, de atesorar los mandamientos del Eterno tu Elohim, entonces Elohim cumplirá con una serie de compromisos que Él se ha establecido. ¿Y cuáles son estos compromisos que Él se ha establecido? El Eterno dice, primero que todo, guardará el pacto y la misericordia que juró a tus padres, comenzando por Abraham, Isaac y Jacob. Ese fue el acuerdo marco y el pacto marco. Y luego hizo este pacto y los pactos subsiguientes, el pacto principal, el pacto renovado, que es este pacto, pero renovado y fundamentado en la Torá, para proveer a los hijos de Israel, descendencia de Abraham, tanto por línea genética como adoptados, todos los beneficios de este pacto, que es en esencia el beneficio de la najalá, la herencia. Es toda la provisión que venía con el paquete original que le fue asignado al hombre, al primer hombre, Adán, y que por causa del pecado se perdió, y que el Eterno, al restaurar el pacto quiere decir el acuerdo entre Elohim y los hombres, en este caso un pueblo puntual, escogido, que sería no solo el receptor, sino el instrumento para que la humanidad también entre en una nueva relación con Elohim, o en una relación restaurada con Elohim, para que este pueblo pueda ser el instrumento para reconectar a la humanidad con el Eterno. Y esto es la Geulá. Esta es la redención. Este es el plan central de Elohim. Esto es lo esencial que la Escritura habla. Esto es lo importante. Esta es nuestra vida. Que nosotros podamos reconectarnos con Elohim y recibir toda su herencia. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, vino, no es jugo de uva, es vino fermentado, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Es interesante que el Eterno promete, como consecuencia de guardar sus mandamientos, bendición.
Y esta es la consecuencia inmediata, la brajá, la bendición. La bendición es el poder sobrenatural de Elohim manifestado por su Ruach HaKodesh, por su espíritu, para activar las capacidades que están dentro del hombre y para provocar que todo el entorno en la creación se sujete al plan que Elohim tiene para con esa persona. Toda la provisión necesaria para que el plan de Elohim se cumpla está allí, por Ekev, como consecuencia de obedecer. Entonces el Eterno proveerá en abundancia, bendecirá el fruto del vientre para multiplicarte, el fruto de tu tierra, tu grano, tu vino, tu aceite, tu ganado, tus ovejas, todo tu ganado, vacuno, ovejuno, caprino. Pero esto ocurrirá, y aquí es importante leer, solo en la tierra que Elohim juró a tus padres que te daría. En otras palabras, la riqueza de Elohim viene como consecuencia de obedecer sus mandamientos. Toda su provisión viene como consecuencia de obedecer sus mandamientos, pero en el contexto de su plan. No somos personas independientes, esto es bien importante. El problema esencial con el que nos confrontamos después del primer siglo, cuando los Naxratim, recuerde Hechos 24:5, ese era el nombre de los seguidores de Yeshua, Naxratim, o transliterado al español, nazarenos, cuando los Naxratim fueron asediados, perseguidos y desaparecieron de la historia oficial. Quedaron solo como un remanente que fue moviéndose por los pasillos de esta historia hasta llegar a nuestros días. Pero la doctrina de los Naxratim, la doctrina de esos seguidores de Yeshua del primer siglo, que son el verdadero Israel de Elohim, está allí documentada. Todo su comportamiento en el libro de los Hechos, su nacimiento en el libro de los Hechos, su doctrina en los evangelios fundamentados en la Torá. Si usted mira los evangelios, usted no le será nada difícil entender, si usted lo mira sin prejuicio, que el evangelio habla del reino, habla de la ley del reino, que es la Torá, habla de cómo Yeshua limpió la doctrina del reino, que es la doctrina de la Torá, le quitó los takanox, los mandamientos humanos. Habla del comportamiento del reino, habla de la edad presente, de cómo el reino se comportaría, intervendría en la historia humana hasta el retorno de Yeshua, y habla de la vida eterna del mundo por venir. Esto es la doctrina de los... Esta es la doctrina de los Naxratim, la verdadera descendencia de Abraham, los físicos y los adoptados. Y este es el plan de Elohim también para la humanidad. Entender que la redención nos reconecta, nos confiere identidad, nos vuelve al modelo original, y en ese modelo original está toda esta provisión, toda esta riqueza en la voluntad de Elohim. Bendito será más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ningún tipo de esterilidad. Quitará el Eterno de ti toda enfermedad. La enfermedad no viene de Elohim, es una consecuencia del pecado y de las maldades de esta edad presente, y de las maldades del Imperio Romano, cuántico. Y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. Y consumirá a todos los pueblos que te da el Eterno de Elohim, no los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será por tropiezo. Esto lo dice el versículo 16. Y ha habido mucho debate en los círculos teológicos que son contrarios a la doctrina original de los hijos de Israel.
en relación a cómo es posible que el Eterno haya dado orden de quitar la vida a otras personas. No es tan simple como decir que el Eterno dio órdenes para quitar la vida a otras personas. Es entender que la paga del pecado es la muerte, 6:23 de Romanos. Lo explica allí el apóstol Shaul. Pero cuando miramos a las leyes de las naciones, hay países como por ejemplo los mismos Estados Unidos, que tiene sentencias de muerte administradas por tribunales humanos. Y hay ciertas faltas que son penadas con esta sentencia máxima. Entonces, si los mismos tribunales humanos, hay otros países también que lo tienen, ejecutan estas sentencias, ¿cómo no las va a ejecutar el rey con su tribunal divino? Es importante comprender que el problema no se trata de que Elohim manda a quitar la vida a otras personas en el caso de cuando los israelitas conquistaron la tierra. Lo que hay que preguntarse es qué prácticas o estilo de vida poseían estas naciones a las cuales el Eterno mandó a cesar la vida de hombres, aún muchas veces de mujeres y de niños. Eso es lo que hay que preguntarse. Porque la reacción inmediata del hombre que vive sin Elohim, que vive de espaldas al Eterno, que quiere vivir independiente de su Creador, es culpar al Eterno por todo, pero seguir viviendo su estilo de vida. Esto se llama irresponsabilidad existencial. Esto se llama rebelión contra Elohim. Esto se llama soberbia espiritual. Hay que revisar, y es donde el Eterno nos está alertando y nos está enseñando que todo estilo de vida tiene consecuencias, buenas o malas. Si usted obedece, es que vendrán las consecuencias buenas. Pero si las personas desobedecen, vendrán las consecuencias malas. Y el Eterno más adelante, en la próxima parashá, que comienza en el versículo 26, el capítulo 11, dice: hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición. Después dice: la bendición si oyeres los mandamientos del Eterno de tu Elohim que yo te ordeno hoy, y la maldición si no oyeres. A lo largo de la Torá se repite en muchas ocasiones la provisión de que el Eterno nos pone a escoger. Y la pregunta es: ¿qué escoges tú hoy? Y no tenemos que llevarlo a los niveles de la pena máxima sentenciada por el cielo, sino en el estilo de vida. Culpamos a Elohim continuamente, pero ¿cuál es mi estilo de vida? Incluso cuando vivimos dentro del cristianismo tradicional sin límites, creamos nuevas religiones, como la Reforma Apostólica y Profética. Creamos nuevas denominaciones. Cada vez que se levanta, o muchas ocasiones que se levantan, organizaciones que les empieza a ir bien de una u otra manera, entonces se convierten casi ellos en sí mismos en una nueva denominación y muchas veces en una religión, como el caso de Reforma Apostólica y Profética. Y vuelve la pregunta: ¿estamos viviendo de acuerdo a los mandamientos de Elohim? Porque Yeshua nos enseñó a obedecer los mandamientos de Elohim. ¿Por qué alguna otra autoridad religiosa humana puede no solo instar a desobedecer los mandamientos de Elohim, sino a estructurar doctrinas que niegan y enseñan a desobedecer los mandamientos de Elohim? Entonces, ¿obedeceremos a Elohim y a las palabras de su Hijo Yeshua? ¿O obedeceremos a los hombres? Hoy lo pongo delante de ti, dice el Eterno. Escoge la vida, la muerte, la bendición o la maldición. Y dice el Eterno: escoge la vida para que vivas. Entonces el Eterno habla de la protección en contra de los enemigos, de no tener temor de los enemigos, porque hay algo que es esencial. Y es que cuando nosotros somos conscientes, logramos abrazar, entender, atesorar
que el Eterno está con nosotros, el temor huye. Cuando hay emuná, cuando hay fe, el temor retrocede. Ordena destruir las estatuas de sus dioses, quemarlas al fuego y no codiciar nada de ellas. Versículo 25 del capítulo 7 y el versículo 26 dice: y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás porque es anatema. No dejes entrar a tu casa al anatema. Hay controversias en países, incluso recientemente en Venezuela había estas controversias después que ocurrió el lamentable terremoto, de gente instando a destruir influencers irresponsables, a destruir ídolos en las ciudades, a destruir estatuas. No nos corresponde, porque la pelea no es con ejército ni con fuerza, sino con el poder de Rojacó, dice Sejaría 4:6. No nos corresponde este tiempo hacer eso. No son nuestras. Yeshua dijo algo muy clave delante de Pilato. Le preguntó Pilato: ¿eres tú el rey de los Yehudí, de los judíos? Y Yeshua le contestó, oiga bien, algo que debemos tenerlo claro: mi reino no es de este mundo. Este no es nuestro reino. Todo lo que tú ves alrededor, en las ciudades, monumentos, ídolos, etcétera, no son parte de nuestra vida. Y no estás autorizado a irlos a destruir, a devastar. Eso fue una orden precisa del Eterno para los hijos de Israel, para limpiar la tierra donde habían de habitar. Nosotros vivimos en el exilio, espiritualmente hablando, en las ciudades donde estamos. Estamos esperando la manifestación del reino, esa es la realidad. Y hay que vivir como vivieron los Yehudí en Babilonia o en Medo-Persia, o durante el reinado griego, o durante el Imperio Romano. Los hijos de Israel no podían, durante el reinado del Imperio Romano, al principio, en el segundo templo, el tiempo del segundo templo, salir a destruir los ídolos que había en ciertos lugares. No podían porque estaban bajo el gobierno romano. Actualmente nosotros estamos globalmente bajo el Imperio Romano cuántico. Y no tienes autorización para destruir un ídolo. Si vas a destruir un ídolo, el Imperio Romano te va a aplicar la ley. Entonces aplica Sejaría o Zacarías 4:6. Pero lo que sí compete es lo que tiene que ver con tu casa. Y dice, este es el mandamiento: no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Entonces, en vez de estar viendo dónde vas a ir a destruir un ídolo, o por qué el Estado hizo o no hizo, mira hacia tu propia casa. Porque tienes a tus hijos jugando videojuegos maléficos en el teléfono. Ahí tienes varios ídolos y varios falsos dioses. Tienes a tus hijos viendo videos torcidos. Tienes a tus hijos hablando con gente incorrecta. Tienes a tus hijos con franelas con dibujos de falsos dioses. Entonces estás permitiendo el anatema en tu casa. Ocúpate de eso. Antes de estar mirando para afuera, mira primero para adentro. Capítulo 8 es un capítulo precioso que nos da unas lecciones maravillosas. Cuidaréis de poner por obra, versículo 1, todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Oiga, le invito a meditar en esto. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento. Sé cuidadoso con aplicar el mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que el Eterno prometió con juramento a nuestros padres. En ocasiones me toca hablar con personas que están en el mundo empresarial, que plantean sus inconvenientes. Dicen, no entiendo por qué está pasando ciertas cosas, por qué no sale bien esto, por qué no sale bien aquel negocio. Y lo primero que yo les digo es, ¿estás aplicando la Torah en tu trabajo? Sí, sin duda alguna, estoy orando. Y estoy orando a las 2 de la madrugada. Y estoy orando en la mañana. Y estoy escuchando predicaciones. Y esa no es la respuesta. La respuesta es si estás aplicando la Torah en tu trabajo. Pesa justa y medida justa. ¿Qué quiere decir aplicar la Torah en tu trabajo? Primero que todo, que el negocio que tú manejas no cause daño a la humanidad, a tu prójimo. ¿Cómo es esto? Bueno, si tú fabricas pan, un ejemplo que siempre coloco,
los ingredientes que tú uses deben causar vida y no muerte. ¿Cómo es esto? Si tú le pones manteca panadera, que es una manteca, que es una combinación de aceite hidrogenado de soya con aceite hidrogenado de palma, tú estás atentando contra la vida de tu prójimo. Así la norma que sea diga que eso es válido, sí puede ser válido, y una vez más, no es tu problema. Si la fábrica lo fabrica, si las leyes lo permiten, tu problema es que estás atentando contra la salud de tu prójimo. Entonces tú quieres que el Eterno bendiga tu panadería, pero tú le estás haciendo mal a tu prójimo. Si tú fabricas, tú construyes o remodelas interiores o pintas casas, deberías cuidar de recomendar a tus clientes o de tener una línea de pinturas no tóxicas para tu negocio. Oye, ¿qué cómo hacemos? Hay que hacer todo lo posible, todo lo que está al alcance. Si tú fabricas ropa, eres sastre, deberías cuidarte de usar telas que no sean tóxicas y enfermen a las personas. Como me dijo alguien en una ocasión, en una panadería, le digo yo a la persona dueña de la panadería, que comía muy bien y se cuidaba. O sea, ¿por qué tú, le decía yo, por qué tú, que comes tan bien, que te cuidas, preparas pan con manteca tóxica? Me dijo, porque eso es lo que le gusta a la gente. Yo no lo como, pero eso es lo que le gusta a la gente. Eso es un acto de irresponsabilidad. Hay que aplicar la Torah en el trabajo. Hay que aplicar la Torah en la familia. Hay que aplicar la Torah con la esposa. Hay que aplicar la Torah con tus hijos, tanto para beneficiarlos como para corregirlos. Tenemos casos de padres que son como el sacerdote Elí, que permite que sus hijos vivan o quieren hacerse oídos sordos a que sus hijos vivan como quieran. Entonces la Torah, serás cuidadoso de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy. Sé cuidadoso de poner por obra todo lo que el Eterno te ordena. Dice, para que viváis y seáis multiplicados, continúa diciendo el versículo, y entréis y poseéis la tierra que el Eterno prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Eterno tu Elohim estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no tus mandamientos. Harás memoria del camino que el Eterno te hizo transitar. ¿Por qué? Porque el Eterno te ha hecho pasar por situaciones todo este tiempo para que salga lo que hay en tu corazón, para que salga lo que está allí guardado, para que salga lo malo y corregirlo, y para que salga lo bueno y afirmarlo. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná. O sea, te hizo tener hambre y te dio la provisión necesaria. Comida que no conocías tú ni tus padres. La habían conocido para hacerte saber algo que es contundente, que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca del Eterno vivirá el hombre. El hombre vive del plan de Elohim, no del pan diario. El Eterno, si no hay pan, te proveerá maná. Maná quiere decir estrictamente lo que necesitas para el desierto. El maná no es igual a abundancia. El maná es igual a provisión por fe. El maná es el testimonio de que el Eterno, aunque estés en el desierto, no te ha olvidado. El maná es el testimonio de que aunque andes por el valle de la sombra y de la muerte, Elohim está contigo. Porque es necesario que pasemos por el desierto, por el valle de la sombra y de la muerte, por la batalla, por las traiciones, por la escasez, para poder ser fortalecidos por la presencia del Eterno y para que seamos conscientes que pertenecemos a un reino superior, que es el reino de Elohim. Tu vestido no se envejeció. Nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así el Eterno Elohim te castiga. Porque está escrito, Elohim a quien ama, lo disciplina. Así que cuando seamos disciplinados, no nos quejemos.
Pidamos al Eterno que nos dé fortaleza, entendimiento y sabiduría. Y luego viene nuevamente ¿qué? La consecuencia. Guarda pues los mandamientos del Eterno tu Elohim, andando en sus caminos y temiéndole. Una vez más, guarda el mandamiento. Guarda el mandamiento. Eso debería repetirlo todos los días. Guarda el mandamiento. De la mañana hasta la noche, ¿cuántos videos de TikTok y de Instagram y de Facebook ves? Con una gente que dice una cosa y otros dicen otra. Este dice, el pan es bueno. Y sale otro desquiciado, dice, el pan es malo. Viene este y dice, las frutas son buenas. Y el otro dice, las frutas son un pecado. Y el otro dice, las grasas son buenas. El otro dice, las grasas son malas. Pero el Eterno te dice, guarda mis mandamientos. Guarda mis mandamientos. Guarda mis mandamientos. Repite los mandamientos. Si nosotros repitiéramos los mandamientos la misma cantidad de veces que escuchamos a otras personas, muchas veces portadores del reino de las tinieblas, instrumentos del reino de las tinieblas, hablar de cosas absurdas en muchas ocasiones y sembrando semillas que debilitan la fe, nuestra fe estaría fortalecida. 500 videos entre TikTok, WhatsApp e Instagram en el día. No es que todos sean malos, dependiendo de tus preferencias. Pero por favor reflexiona, confrontar esto con el hecho de guardar, de repetir y guardar los mandamientos. ¿Qué ventaja tiene la repetición y la práctica? La ventaja de la repetición es que crea nuevas rutas sinápticas. En otras palabras, las redes neuronales que acompañan esos pensamientos se fortalecen y se hace un nuevo camino. Se rompen los caminos antiguos de derrotas, de dudas, de temores, de oscuridad. Y se abre un camino nuevo que está en la línea del mandamiento. Por eso cambia nuestra personalidad, cambia nuestra conducta y caminamos en el camino de Elohim. Esa es la manera de caminar en el camino de Elohim, cuando permitimos que nuestros pensamientos tengan una dirección en la línea de sus mandamientos. Entonces viene la consecuencia, porque el Eterno, versículo 7, tu Elohim te introduce en una tierra buena, de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales, que brotan de vegas y montes. También nombra allí el trigo, la cebada, las vides, higueras, granados, olivos, aceite de oliva y miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás. Y bendecirás al Eterno tu Elohim por la buena tierra que te ha dado. Viene la primera advertencia, versículo 11. Cuídate de no olvidarte del Eterno tu Elohim para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Cuál es la manera de olvidarse del Eterno? Dejar de cumplir sus mandamientos. O sea, si yo estoy en una línea doctrinal que niega los mandamientos del Eterno, me estoy olvidando del Eterno. Ahora, es interesante que aunque en el cristianismo tradicional en general se habla en contra de la Torá, el cristiano promedio siempre cumple los mandamientos. Entonces es un asunto de poner las cosas en su lugar. Y por esto es que estamos orando. Y alerta que no suceda que comas, te sacies, edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieras se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides del Eterno tu Elohim, que te sacó de la estrechez de Mixrayim, de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y te hizo caminar por todo este desierto espantoso, que estaba lleno de serpientes, ardientes, escorpiones, sin agua. Te proveyó el agua de la roca. Te sustentó con maná, dice el versículo 16. Y el versículo 17 es muy importante. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. No lo digas, sino acuérdate del Eterno tu Elohim, que es el que te da Coat, la capacidad para producir la riqueza. Así que la riqueza no viene
solo de tirar ofrendas en una noche especial. La riqueza viene de la capacidad que Elohim nos ha entregado, y esa capacidad hay que educarla, ponerla en práctica para generar los resultados. Y luego habla de las consecuencias de olvidarse del Eterno. Dice allí al final del versículo 19, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Esto lo dice la Torá, y esto es verdad. No es un juego. No se debe jugar con la palabra de Elohim. Mucho cuidado. Y dice allí, pereceréis como las naciones que el Eterno destruirá delante de vosotros, así pereceréis. Y así ocurrió en la historia. Necesitamos mayor evidencia que la evidencia de la historia. El capítulo 9, la promesa de destruir a las naciones de Canaán. Y fíjense, el versículo 4, no pienses en tu corazón cuando el Eterno, del capítulo 9, tu Elohim los haya echado delante de ti diciendo, por mi justicia me ha traído el Eterno a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones el Eterno las arroja delante de ti. Torá para las naciones. Los cananeos no quisieron cumplir la Torá de Elohim, los echó. No, pero es que no tenían oportunidad, no tenía que les predicara. Por supuesto, el Eterno les había enviado primero a nuestro padre Abraham, después a Isaac y después a Jacob, para que ellos aprendieran los mandamientos del Eterno. Y sin embargo, no obedecieron. Y por eso el Eterno los desarraigó, porque no oyeron. Y ellos podían doblegarse al Eterno, tenían la oportunidad, pero ¿sabes qué? Preferían salir con espada y el Eterno los arrasaba. Importante, no digas esto, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. No es porque los israelitas tenían un alto nivel de justicia, sino por el alto nivel de impiedad de estas naciones. Para confirmar la palabra que el Eterno juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Si va al capítulo 15 de Génesis, recuerde que el Eterno le alerta, le dice a Abraham, ellos serán esclavos en una tierra extranjera y yo los sacaré con grandes riquezas y volverán acá. Porque no ha llegado aún a su colmo la maldad del amorreo. O sea, la medida de pecado todavía no había llegado al colmo, pero estaba en camino. Luego habla de la rebelión de Israel en Horeb, que está, recuerda, entre Éxodos 31:18 a 32:35. Como fabricaron el becerro de oro y se levantaron contra Elohim. Allí narra el detalle. ¿Por qué el Eterno narra el detalle? Para recordar a las generaciones futuras que no se debe pecar contra Elohim. Y luego el capítulo 10 habla de cómo Elohim renovó el pacto con unas nuevas tablas, que tuvo que subir Moshe nuevamente al monte y estar allí delante del Eterno nuevamente 40 días y 40 noches para poder recibir las tablas. Pero ahora las tuvo que labrar Moshe. Versículo 12. Ahora pues Israel, ¿qué pide el Eterno tu Elohim de ti? Sino que temas al Eterno tu Elohim, que andes en todos sus caminos. Pero esto está para con nosotros. Tú, pon tu nombre, pronuncia tu nombre y di, ahora pues, donde dice Israel, pronuncia tu nombre. Juan, Luis, Felipe, Francisco, o María, o Susana, o Sonia, o pon el nombre que tú creas, Juana, o un nombre en inglés, Angie, o el que sea. Pon allí tu nombre y di, ahora pues tu nombre, Gregory. ¿Qué pide el Eterno tu Elohim de ti? Sino que temas al Eterno tu Elohim, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas al Eterno tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Las iglesias cristianas tradicionales han hecho el trabajo más pesado de evangelizar, de proclamar al mundo a Yeshua, aún con sus distorsiones, de entrar a hospitales, cárceles, manicomios y todos esos lugares difíciles donde casi nadie se atreve a entrar. Pero
es bien importante entender que servir al Eterno no es solo subirse a un púlpito, o tener una Biblia debajo del brazo, o colocarse una corbata, o vestirse de una manera religiosa, o de una manera particular, o con una camisa de un color. Que servir al Eterno es caminar en sus mandamientos y hacer su voluntad. Eso es servir al Eterno, y es la base de todo el servicio. Que guardes los mandamientos, estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Esto es lo que dice la palabra. ¿Por qué? He aquí del Eterno son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Y solamente de tus padres se agradó el Eterno para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros entre todos los pueblos como en este día. Y esto es una palabra para tu vida también. A ti te escogió. Y si estás escuchando esta palabra, el Eterno te está hablando. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque el Eterno, vuestro Elohim, es Elohim de Elohines y el Señor de los señores. Elohim grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Él es el único, el verdadero, el justo, el santo, el dueño de todo, y el que administra con justicia, con santidad y con amor todas las cosas, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Ojo con el extranjero, porque las migraciones en los países van a aumentar. Y usted debe tener cuidado cómo trata al extranjero. No violente las normas de la Torá, ni violente las normas de justicia. Usted no va a meter a una persona extraña a su casa. Pero el hecho de que no mete a una persona extraña a su casa tampoco quiere decir que va a maltratar a toda persona que no nació en su país cuando lo ve por la calle. Al Eterno tú lo temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Este es el mandamiento, jurarás por su nombre. ¿Ocultaron el nombre? Bueno, ya eso es responsabilidad de quienes lo ocultaron. Él es el objeto de tu alabanza. Y Él es tu Elohim, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Y el capítulo 11 dice, amarás pues nuevamente al Eterno tu Elohim, guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Reitera esto. Y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos, que no han sabido ni visto el castigo del Eterno vuestro Elohim, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, sino con los que ya habían visto sus señales y lo que el Eterno hizo al faraón y lo que hizo a todo el ejército de Egipto. Esta era la generación que eran niños cuando salieron de Egipto y ahora eran adultos y iban a entrar a la tierra prometida. Y también les refiero a lo que hizo con Datán y Abirán, los hijos de Eliat, hijos de Rubén. Todo lo que habían visto. Ahora reitera Moshe, de parte del Eterno, guardad pues todos los mandamientos, versículo 8. Una vez más que yo os prescribo, ¿y cuántas veces se ha repetido? Para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. ¿Quieres poseer la tierra? Guarda los mandamientos. ¿Quieres tener prosperidad? Guarda los mandamientos. ¿Quieres tener efectividad? Guarda los mandamientos. Y dice además, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró el Eterno vuestros padres que habría de darla a ellos y a su descendencia para siempre. Dice el versículo 12, la tierra a la cual entras, la tierra de la cual el Eterno tu Elohim cuida, siempre están sobre ella los ojos del Eterno tu Elohim desde el principio del año hasta el fin. Ese era Eretz Israel, pero el lugar donde el Eterno te ha colocado, el Eterno tiene sus ojos allí desde el principio hasta el fin. Y reitera el versículo 13, obedecer cuidadosamente los mandamientos que el Eterno prescribe, sirviéndole de todo corazón. Luego reitera las consecuencias de esto, versículo 14, dando lluvia a su tiempo, temprana y tardía, para recoger abundante grano, vino y aceite. Pero también
alerta a la de que no haya desobediencia. Versículo 18, por tanto pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Repite lo que aparece en Devarim, en Deuteronomio capítulo 6. Y las enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino y cuando te acuestes y te levantes. Repetición, repetición. Recuerde, rutas sinácticas. Versículo 20, igual, colocarlas sobre los postes. ¿Para qué? Para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que el Eterno juró a vuestros padres. Para tener vida. Mandamiento, cumplimiento del mandamiento es igual a vida. Por eso hay que ser cuidadoso en guardar los mandamientos. El Eterno promete echar delante de nosotros a los enemigos, en este caso de los israelitas, pero también en nuestras vidas, que ahora no es con ejército ni con fuerza, sino con el poder Ruach HaKodesh. Él echará a todo enemigo que se levante delante de ti, y todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. El Eterno entregará lo que Él tiene establecido para tu vida. Y el versículo 25, nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá el Eterno vuestro Elohim sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho. El Eterno colocará temor sobre aquellos que pretenden hacerte daño. Es reiterativo el llamado a obedecer los mandamientos. Yeshua enseñó a obedecer los mandamientos. De hecho, enseñó la doctrina renovada de estos mandamientos. Apóstol Pablo, a quienes se le han malinterpretado sus cartas, dice Romanos capítulo 7, por si hay dudas. Versículo 12, de manera que la Torá a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Ante cualquier otra duda, Romanos capítulo 7, versículo 14, porque sabemos que la Torá es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El problema no es de la Torá, el problema es de las personas carnales. Versículo 15, capítulo 7 de Romanos, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la Torá es buena. Versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, dice el versículo 22, me deleito en la Torá de Elohim. Pero hay otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En conclusión, recuerde que la Torá es la mente de Elohim. Y si usted quiere tener la mente de Elohim, coloque los mandamientos de Elohim en su corazón, que es en su mente, que es en su alma, que es en su espíritu. Y así cumplirá con un principio que está escrito, el principio de todo sadit, de todo justo. La Torá de Elohim está en su corazón. Y si la Torá de Elohim está en nuestro corazón, el Eterno nos entregará y nos enseñará y nos mostrará todas las cosas. Vuele como águila, recuerde, Hazad.